Buen día. Hoy vamos a ver el tema 3 de la asignatura de máquinas y motores térmicos. Y en este tema lo que veremos son los parámetros característicos y las curvas características. ¿Vale? Como siempre, ahora os presentaré la pantalla. Vale, muy bien, ¿no? Ahora la veis. Voy a dejar un momento esto. Vale, aquí. Bueno, si venís aquí a la web de la asignatura, aquí en el tema 3, parámetros característicos. Entonces, como siempre, vamos a empezar por mis apuntes, ¿no? Los apuntes de la asignatura, que es este PDF de aquí. También tenéis otro capítulo del libro este que os comenté, donde explica también este tema. Y luego tenéis un Excel para poder hacer los cálculos, los ejercicios de todo esto, ¿no? Ya veremos, hoy mi idea es hoy explicar los parámetros más importantes e introducir el Excel para que veáis cómo funciona y tal, cómo hace estos cálculos. Y así el próximo día, el jueves, hacemos algún problema con el Excel, ¿no? Y acabamos el tema explicando las curvas características. ¿Vale? Bueno, pues si clicáis aquí, en este PDF, os sale esto. El tema 3, pues primero los parámetros geométricos, térmicos, otros que ya veremos, ¿no? Y luego el último apartado es el de curvas características de par y potencia. Vale, entonces lo primero, los parámetros geométricos, de hecho ya los habíamos visto, son los de la cilindrada unitaria y la cilindrada total. En la cilindrada unitaria, recordar que era la sección del cilindro multiplicada por la carrera, que en el fondo es el volumen que barre el pistón cada vez que sube y baja. Recordar que el volumen total máximo que puede ocupar el aire, ¿no? O los gases allí es un poquito más, ¿no? Hay que sumarle a esto el volumen de la cámara de combustión, pero no. Y a partir de aquí definíamos la relación de compresión. La R minúscula era el volumen mínimo entre el volumen máximo, ¿veis? Y la R mayúscula es el inverso, ¿no? Es el volumen máximo entre el volumen mínimo, no tiene más. ¿Vale? Bueno, como esto ya lo hemos visto, pasamos al siguiente, que es aquí es donde empieza ya lo importante, ¿no? Parámetros térmicos, ¿no? Y de potencia del motor, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a calcular es el calor aportado en cada ciclo de potencia, ¿no? Es decir, el calor desprendido por el combustible al quemarse. ¿Vale? Partiremos de aquí, de este dato, ¿no? Entonces, aquí tenéis la fórmula de cómo se calcula y lo que vamos a hacer ahora, o lo que voy a hacer ahora es irla deduciendo un poco, ¿no? Si nosotros queremos calcular el calor desprendido por el combustible, donde tenemos que partir es, en primer lugar, de cuánto aire tenemos. Pues la idea será un poco esta los pasos, ¿no? Primero, ver la cantidad de aire que tenemos aquí. La cantidad de aire nos dirá o nos podrá indicar cuánto combustible podemos quemar. Sería la cantidad de combustible a quemar. Y a partir de la cantidad de combustible, ahora ya sí, sacaremos el calor, o la energía calorífica generada, ¿no? O sea, acá esto va, el orden lógico sería esto, ¿no? Entonces, fijaos que lo que
primero me limita es la cantidad de aire que yo puedo meter en el cilindro, porque yo necesito del aire para quemar el combustible, ¿no? Para poder desprender el calor en esta reacción, ¿no? Es una reacción de oxidación, así que, y de hecho del aire lo que, en el fondo lo que importa es el oxígeno. Pero bueno, vamos a suponer que cogemos aire atmosférico normal y que la proporción de oxígeno siempre es la misma, ¿no? Que es aproximadamente un 20% del total en masa. Muy bien, pues entonces empecemos por el primer punto, ¿no? ¿Cuánto aire podemos meter en el cilindro? Pues todo el que quepa ahí, ¿no? Que eso sería la cilindrada total, ¿no? Ya lo hago directamente para todos los cilindros, ¿eh? Si fuera monocilíndrico, pues aquí pondríamos la cilindrada unitaria, ¿vale? Entonces, lo cogemos todo ese aire, ¿no? Y entonces ahora tenemos que ver con todo ese aire cuánto combustible podemos quemar, ¿no? Eso es lo que se llama, lo que aquí llamamos la GU. La GU es la relación estequiométrica en volumen. Allí la tenéis definida, ¿no? Pero podéis ver que la GU serían, por definición, ¿no? Serían el volumen, ¿no? Los centímetros cúbicos de gasolina, o de combustible, perdón. Vamos a hacerlo en general. Estoy pensando en la gasolina, pero bueno, se puede hacer en general también para los diésel. Los centímetros cúbicos de combustible que yo puedo quemar, ¿no? En función de los centímetros, por cada centímetro cúbico de aire que tengo, ¿no? Es una relación estequiométrica, como habéis visto en química, ¿no? La relación estequiométrica nos dice, pues, cuántos moles de una sustancia reaccionan con otros, ¿no? ¿Cuál es la proporción, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero en vez de trabajar con moles, pues aquí trabajamos con volumen. ¿Y por qué trabajamos con volumen? Pues porque es el parámetro fundamental de estos motores, ¿no? El parámetro, como hemos visto antes, es la cilindrada, ¿no? Y la cilindrada es un volumen, ¿no? Entonces, por eso, pues, se usa este parámetro, ¿no? Este factor. Y no se usa la relación estequiométrica en moles, ¿no? Pues cada mol de combustible se quema con 7,3 moles de aire o lo que sea, ¿no? Eso, sale de aquí, o sea, este factor sale de aquí, pero se traduce ya directamente a volumen. Por este motivo que os digo, ¿no? Entonces, ojo, porque, bueno, ya está bien, ¿no? Entonces, cuando yo multiplique los centímetros cúbicos de aire, que es esto de aquí, ¿no? La cilindrada total con la que yo he llenado todos los cilindros, ¿no? De aire, ¿no? Cuando yo lo multiplique por esto, me quedará, al hacer la multiplicación, me quedarán los centímetros cúbicos de combustible máximos que yo puedo quemar aquí. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues entonces, ¿ahora qué hago, no? Pues ahora tengo que saber cuánto calor desprende todo ese combustible al quemarse. Para calcular esto, necesito saber lo que se llama el poder calorífico inferior del combustible, que tenéis aquí, que llamaremos QE. ¿Vale? O QE en el fondo es el PCI, el poder calorífico inferior, ¿no? Que recordar que eso me dice la cantidad de calor que se desprende al quemar cada gramo de combustible. ¿Ya? Entonces, la única pega es que el PCI o el QE me dice el calor desprendido al quemar cada gramo o cada kilo, cada unidad de masa del combustible y no cada centímetro cúbico o metro cúbico de combustible. ¿Vale? Entonces, por eso, primero, antes de multiplicar por el PCI, ¿no? Por el poder calorífico, hay que transformar los centímetros cúbicos de combustible en gramos o kilos de combustible, ¿no? Y esto se hace con la densidad del combustible.
Cuando yo multiplico estas tres cosas, ¿no? Me sale la cantidad, los gramos o los kilos de combustible que yo puedo quemar cada vez en mi motor, ¿no? Si ahora esto lo multiplico por el PCI del combustible, poder calorífico inferior de combustible, pues ya tendré la energía total, ¿no? Este PCI es lo mismo que el QE. Aquí en el libro este que os he colgado en la web, al poder calorífico inferior le llama QE, pero pues, me parece que es muy antiguo, ¿no? Hoy día, si buscáis datos, pues hay que ir al PCI. Hoy todo el día todo el mundo le llama PCI, ¿no? Entonces, aquí tenéis algunos valores, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice el poder calorífico inferior, 11.000 calorías gramo para la gasolina. O sea, 11 kilocalorías por cada gramo de gasolina. O 10.200 calorías por cada gramo de gasoil. Son valores elevados, ¿no? Por eso estos son buenos combustibles, ¿no? Que se usan. Perdón. ¿Vale? Y si lo queréis pasar a... Normalmente se dan kilojulios, ¿no? Bueno, multiplicáis por 4,18, ¿no? Y entonces, pues tendréis que unos 41.000, 42.000, me parece que son 45 kilojulios por cada gramo de gasolina, por ejemplo. ¿Vale? Esto es la energía despendida en forma de calor, al quemar cada gramo de gasolina. Son valores promedios más o menos estándar, ¿eh? Podéis buscarlos por internet, ¿no? Y según donde busquéis os saldrán unas cosas u otras, ¿no? De hecho, la normativa europea pues te dice que para que un combustible se pueda vender como gasolina, ¿no? Le puedas llamar gasolina, independientemente de los octanos, que ya veremos que no afectan a esto, ¿no? Pues para que pueda ser considerado gasolina, tiene que tener una serie de propiedades, ¿no? Y entre ellas tiene que tener un poder calorífico inferior entre, no me acuerdo los límites, pero entre 40.000 y 50.000 kilojulios por gramo. ¿Vale? Si no, pues claro, no te podrían vender cualquier cosa, ¿no? O podrían adulterar la gasolina con agua o con alguna otra sustancia, ¿no? Para ganar más dinero, simplemente. ¿Vale? Pero esto viene marcado, ¿no? Vale, pues entonces, lo otro que hemos comentado, bueno, la densidad ya la sabemos, la densidad de la gasolina también la tenéis por aquí. Aquí vamos a coger entre 0,72, 0,78 gramos por centímetros cúbicos para la gasolina y un poquito más denso, 0,80, 0,86 para el gasoil. El gasoil es un poco más ligera, flota sobre el agua, ¿no? Igual que el gasoil, pero el gasoil no tanto, ¿no? Luego hay otros derivados del gasoil, el fuel oil pesado y todos estos que son todavía más densos. Pero para los vehículos de automoción, ¿no? Básicamente los terrestres por lo menos, pues estos son los valores que vamos a coger, ¿no? Como siempre, hay esta horquilla de valores porque depende de qué gasolina o depende de qué gasoil, pues va a ser un poquito más denso o un poquito menos denso, ¿no? Entonces, en un examen, en un problema, en algún cálculo, ¿no? Si tenéis que usar el valor de la densidad de la gasolina o del gasoil, ¿no? Si cogéis un valor que esté dentro de este rango que os marco yo aquí en los apuntes, estos son los valores oficiales, ¿no? Pues si cogéis alguno de estos valores, no tenéis que dar más explicaciones, ¿no? Y os lo pongo correcto, como bien y tal. Puede variar un poquito el número final, el resultado final que os dé respecto a mis cálculos, pero es correcto, ¿no? Ahora, si cogéis un valor que esté fuera de esta horquilla, pues tenéis que justificármelo, ¿no? No digo que esté mal, ¿eh? No digo después que esté bien, pero se tiene que justificar, no se puede
poner así como así, ¿no? Y luego, por último, el valor este de la relación estequiométrica, este también lo tenéis por aquí. Para la gasolina es 1 entre 12.000. Es decir, 1 centímetro cúbico de gasolina se quemaría con, o necesita quemarse, para quemarse bien completamente, 12.000 centímetros cúbicos de aire. Este es un número adimensional porque son, bueno, en los libros os pone que es adimensional, pero en realidad, porque dice, son centímetros cúbicos entre centímetros cúbicos. Sí, eso es verdad, pero, ojo, son centímetros cúbicos de combustible entre centímetros cúbicos de aire. Ojo, no es lo que nos permite pasar del aire al combustible, ¿no? Entonces este es un número así redondo que es el estándar, ¿no?, que todo el mundo toma para hacer los cálculos. Para el gasoil necesita más aire, ¿no? Entonces, 1 centímetro cúbico de gasoil pues se quema con 16.800 centímetros cúbicos de aire. Si os interesa, más adelante, en el siguiente tema, cuando veamos el combustible, veremos también la relación estequiométrica en masa, que le podemos llamar GM. Esta relación estequiométrica en masa sería, por ejemplo, los gramos de combustible que se pueden quemar por cada gramo de aire. También una relación así adimensional, ¿no? Gramos entre gramos o kilos entre kilos, da lo mismo, el número es el mismo, ¿no? Solo que en este caso está en gramos, ¿no? Esta relación en realidad es más correcta. Es más correcta y es más útil porque el aire es un gas, ¿no? Entonces, en función de la presión o la temperatura, ¿no?, a la que esté, va a ser más o menos denso, va a contener más o menos masa de oxígeno, ¿no? Entonces, recordad que al final lo que me dice si puedo quemar tanta gasolina o tanta otra son los gramos de aire, los gramos de oxígeno que tengo, no los centímetros cúbicos, ¿no? Porque al ser un gas esto ocupa todo el volumen que le pongas, ¿no? Pero el problema es cuántas moléculas tienes en realidad, ¿no? Cuántos gramos tienes, ¿no? Entonces, esta relación siempre es constante, ¿no? Y, por ejemplo, para la gasolina, esto vale 1 entre 14,6. Un gramo de gasolina se quema con 14,6 gramos de aire, ¿no? Lo veremos en el tema 4, allí lo tenéis puesto y tal, y allí lo usaremos, ¿no? Pero aquí trabajaremos más con la otra, ¿no? Entonces, si en realidad, dejadme un momento que borre esto para que se vea bien. ¿Vale? Entonces, en realidad, este parámetro, esta relación estequiométrica en volumen, es una función de la presión y la temperatura. Entonces, el valor que os pone aquí es a presión atmosférica y temperatura ambiente, que podemos ponerle 20 grados, ¿no? Entonces, en estas condiciones sí que 1 centímetro cúbico de gasolina se quema con 12.000 centímetros cúbicos de aire. Pero ojo, aire en estas condiciones. ¿Vale? Si cambia la presión y cambia la temperatura, esta relación cambia. En cambio, o por el contrario, aunque cambiemos la presión y la temperatura, la relación esta en masa
siempre se va a mantener. Eso no depende de la presión y la temperatura. Entonces, por eso a mí me gusta más esta, ¿no? Aunque en todos los libros, en todos los sitios, en toda la literatura que habla de esto, ¿no? Los libros de ingeniería, pues como esto es algo muy conocido, se supone que es muy básico y tal, pues ya van directos a esta relación y a esta fórmula de aquí, que es la que os he puesto yo aquí arriba, ¿no? ¿Cómo pasar de una a otra o cómo calcularse el calor en función de la relación estequiométrica en masa? Pues os lo voy a poner y apuntároslo para tenerlo, porque si borro aquí arriba, para que podáis comparar las dos fórmulas, porque la fórmula que os voy a poner ahora es la más correcta. De hecho, esta funcionará siempre independientemente de la presión y la temperatura, ¿no? El calor desprendido por el combustible, que aquí le llamamos Q1, partir, Xema, sí, aquí a la fórmula vas que has posat 1 centímetre cúbic de de gram... gasolina, de gasolina, de gasolina. Vale, merci. Sí, es que lo he escrito así rápido y O sigui, 1 centímetre cúbic de gasolina, no? sí, o Vale, benzina, merci. sí, sí. Igual que aquí el 1 me ha quedado al revés, pero vamos a hacerlo otra vez ahora. Perdonad si es que todavía esto de escribir en la tablet es... Os decía, aquí le llama Q1 a esto, porque en el libro este que os he puesto como referencia le llaman así, ¿no? Y es el libro que se usa en... I està elevat a 1 partit entre 14,6 o està multiplicat? ¿Dónde está el 14? El 1 partido 14,6 es este de aquí, ¿eh? Ah, vale, vale. Entre Merci. gramos. Vale. Sí, sí, no, es que estaba antes ese, ¿eh? No tenía que ver. Ahora es el momento, como has hecho, de interrumpir, porque todo sale de esta fórmula. O sea, si entendemos esto, entendemos el motor, ¿no? Y luego todo lo que le hagamos, la sobrealimentación o los defectos de admisión, cualquier cosa de estas, se ha de poder justificar a partir de esta fórmula. Y cuando tengamos que justificar algo, tendremos que usar estos parámetros, ¿no? Así que vamos un poco lentos, pero no importa. Si sabemos esto, luego ya correremos en lo demás. Entonces, ahora fijaros cómo transformo esta ecuación que tenemos aquí, que es esta que os he puesto aquí, en una en la que aparezca la relación estequiométrica en masa. Porque esta nos va a servir, ya digo, siempre, aunque cambiemos la presión y la temperatura. ¿Vale? Entonces, otra vez, yo parto del volumen total, porque esta es la característica de mi motor, ¿no? La cilindrada total, ¿no? Eso sí que no lo voy a poder cambiar, a no ser que cambie de motor, ¿no? Pero parto de esto, ¿no? Y entonces, como yo quiero acabar usando la relación estequiométrica, esto de aquí serían, ya os lo pongo aquí, ¿no? Esto sería, por ejemplo, centímetros cúbicos de aire, ¿no? En total que puedo meter yo aquí dentro en el motor, ¿no? Entonces ahora lo que tengo que hacer es pasarlo a gramos de aire. Es la única diferencia, ¿no? Entonces ahora, ojo, yo multiplico por la densidad del aire, que esta sí que depende de la presión y la temperatura. Y esto estaría... La densidad del aire, por ejemplo, la pondríamos en gramos partido centímetro cúbico. ¿Vale? Entonces, al multiplicar esto, cuando hago esto, me quedan los gramos de aire que puedo meter, ¿no? Y ahora ya sí, ahora ya multiplico por la relación estequiométrica en masa. Con esto me pasa de gramos de aire que tengo aquí a gramos de combustible, ¿veis?
y luego multiplico por el PCI y ya está. Esto me da pues los kilojulios o las kilocalorías de calor que se desprenden al quemar todo el combustible. Y si cogéis hasta aquí, perdón, hasta aquí, el resultado de multiplicar todo esto son los gramos de combustible que se pueden quemar cada vez, como máximo. Como máximo. ¿Vale? De momento lo estamos calculando para el máximo, ¿no? Bueno, pues yo luego ya veremos, puedo jugar con más o con menos, porque no siempre me va a interesar obtener la máxima potencia, ¿no? Pero de momento vamos a hacer el cálculo para el máximo, ¿no? Que es esto de aquí, ¿no? Entonces, fijaos que la dependencia con la presión y la temperatura que os decía está incluida aquí. La densidad del aire es la que depende de la presión y la temperatura, ¿no? Entonces, si me cambia las condiciones del aire a las que entra el aire, pues me va a cambiar la densidad. Entonces, de hecho, podemos aprovechar para recordar la densidad del aire atmosférico es 1,2 kilos por metro cúbico. O 1,2 miligramos por centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Y si cambiamos, esto os lo voy a hacer aquí en otra, si cambiamos la presión y la temperatura, la densidad del aire, en función de la presión y de la temperatura, la podéis calcular como, con la ecuación de estado del gas ideal, como la masa molar del aire por la presión partido RT. Entonces, ojo que esto hay que ponerlo en pascales absolutos y la temperatura hay que ponerla en grados absolutos, no en grados Kelvin. Y la masa molar del aire podéis coger 29 gramos por mol. O lo que es lo mismo, 0,029 kilos, porque hay que ponerlo en el sistema internacional por mol. Y entonces la R, 8,314. ¿Vale? Entonces, si aquí ponéis presión, entonces, por ejemplo, ¿no? Si la presión es una atmósfera absoluta, esto es aproximadamente un bar, ¿no? O sea, esto es 101.300 pascales absolutos. Y la temperatura ambiente, pues ponéis 20 grados centígrados, ¿no? O sea, 293 Kelvin. Cuando hacéis esto, ¿no? Aquí ponéis pues 0,029 por 101.300. No lo haremos, ya no lo volveremos a hacer así a mano, ¿no? Esto ya tenemos una fórmula en el Excel que nos lo hace, pero os lo explico para que veáis de dónde sale y cómo se calcula, ¿no? Cómo se puede calcular. Vaya, si no lo podemos mirar en las tablas también. Esto por 293. Si hacéis todo esto, os tiene que salir más o menos, decimalmente, 1,2 kilos por metro cúbico. A ver, si cambiamos presión y temperatura, pues vendemos aquí y nos saldrá el coste. ¿Vale? Ahora, en principio, bueno, alguna cosita haremos, ¿no? Pero en principio vamos a considerar motores atmosféricos solamente. Luego en el tema 4 ya haremos la sobrealimentación, y la sobrealimentación lo que va a hacer es, en el fondo, es cambiar la densidad del aire. ¿No? Nos va a comprimir el aire, el compresor del turbocompresor, nos comprime el aire y eso nos permite
nos permite meter más aire en el mismo motor, en la misma cilindrada le podemos meter más aire. Entonces, como podemos meterle más aire, podemos meterle también más combustible. Y le metemos más combustible, eso genera más calor y luego veremos que eso al final se traduce también en más potencia mecánica. Pero todo sale de aquí, todo empieza aquí. ¿Vale? ¿Visto? Entonces, si decimos que el motor es atmosférico, pues simplemente quiere decir que esto, ¿no? Que llenamos los cilindros a presión atmosférica, ¿no? Y por tanto, pues la reacción estequiométrica es esta que os he puesto antes, ¿no? La densidad del aire vale 1,2, etcétera. ¿Vale? Bueno, entonces ahora, y he explicado esto, ¿cómo pasamos del calor al trabajo mecánico, a la energía mecánica? Pues, a ver si me deja hacerlo por aquí. Sí, voy a borrar esto, que ya lo hemos visto. Y ahora vamos a ver el trabajo, ¿no? La energía mecánica. Vamos a hacerlo. La energía mecánica es lo que llamaremos el trabajo útil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo sé? ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues acabamos de calcular el calor desprendido, ¿no? Entonces, para pasar de calor a energía mecánica, a trabajo, lo que necesito saber es el rendimiento del motor. ¿Vale? Entonces aquí vamos a poner el rendimiento útil del motor, ¿no? Y entonces eso me dará el trabajo útil. ¿De acuerdo? Es así de sencillo, ¿no? Claro. El motor es la máquina que transforma calor en trabajo y eso tiene un rendimiento, ¿no? Como cualquier máquina térmica, eso tiene un rendimiento. Como mínimo, el rendimiento termodinámico, ¿no? El rendimiento termodinámico es este de aquí. Luego lo veremos en detalle, ¿no? Pero es el que habíamos visto, que es el del ciclo Otto, 1 menos la reacción de compresión elevado a gamma menos 1. ¿Vale? Luego tendremos el rendimiento del diagrama, que se llama, es este de aquí, rendimiento del diagrama, pues está aquí. Y este lo que me dice es cómo se ajusta el ciclo real corregido con los reglajes que vimos la clase anterior, cómo se ajusta al ciclo Otto que tenía este rendimiento, ¿no? ¿Qué tal? Así, de esta manera, pues voy a poder usar esta fórmula del rendimiento, que es muy sencilla, la puedo usar en todos los casos, la puedo usar no solo para los motores gasolina, sino que la puedo usar para los diésel, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que en un motor diésel el rendimiento del diagrama va a ser menor que en un motor gasolina, porque, claro, ya su ciclo no se parece tanto al ciclo Otto, ya desde el principio, ¿no? Y en un motor gasolina, pues en función de cómo hagamos los reglajes, tendremos mayor rendimiento del diagrama o menor rendimiento del diagrama. O sea que aquí es donde están metidos los reglajes que vimos. Esto lo veremos, ¿no? Pero para los motores gasolina, hoy día, con los reglajes muy bien hechos, ¿no? Este rendimiento puede ser del 90%. 90, incluso un poquito más del 90%. Mientras que para los diésel el rendimiento del diagrama siempre va a estar un poquito por abajo, ¿no? Aún así va a pasar del 80%, ¿vale? 85, 80 y tantos por ciento. En realidad, este rendimiento
es muy difícil de calcular, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es, lo que habría que hacer es medirlo experimentalmente, es monitorizar el motor, ¿no? Y ver realmente por qué estados pasa, cuál es la forma del diagrama que realiza, pero es complicado. O sea, es un poco un aparato aquí matemático, ¿no? Un parámetro matemático que ponemos para explicar por qué usamos este rendimiento, ¿no? Y luego, por último, nos va a faltar el rendimiento mecánico de los rozamientos que tenga el motor. ¿Vale? Entonces, el rendimiento útil va a ser el producto de estos tres rendimientos. Un momento que borro aquí para que lo podamos ver. Al final, el rendimiento útil, que es el que me importa, que es el que pasa del calor desprendido por el combustible a la energía mecánica que yo aprovecho en el cigüeñal y que transmito al resto de componentes del coche o del vehículo, de lo que sea, ¿no? Este es el producto de los tres rendimientos. No va a haber más rendimiento térmico, bueno, no va a haber más aquí, en esta parte. Rendimiento del diagrama y rendimiento mecánico. Tradicionalmente se agrupan estos dos, el rendimiento termodinámico y el rendimiento del diagrama que os he explicado antes, ¿no? Y a esto de aquí se le llama rendimiento indicado. Lo pone aquí, que es esto de aquí, ¿no? Y entonces se habla del trabajo indicado, ¿no? Esto, bueno, no sé por qué se usa, porque, claro, esto sería el rendimiento de la máquina si girara libremente, ¿no? Si no estuviera acoplado al cigüeñal, el cigüeñal mediante los rodamientos al volante de inercia, al embrague, a la transmisión, a todo esto, ¿no? Pero no tiene más importancia. Yo os lo pongo porque en algunos libros habla del rendimiento indicado y todo eso y tal, pero es un rendimiento teórico, ¿no? Es el termodinámico por el del diagrama, ¿no? Este habla pues, de los reglajes y todo eso, pero nada más, no tiene más. Y luego, ¿veis? Pues si a esto lo multiplicamos por el rendimiento mecánico, pues me sale el de verdad, ¿no? Que es el útil, que esto ya sería la energía mecánica que yo obtengo. ¿Vale? Esto es muy sencillo en el fondo, ¿veis? ¿No? O sea, hemos visto cómo se calculaba este calor, ¿no? Y luego, gracias a los rendimientos estos, otra cosa es cómo se calcula, ¿no? El único que calcularemos es el termodinámico, porque usaremos esta fórmula de aquí. Los otros tienen que ser datos o ya os sacaremos de la experiencia, ¿no? Pero no, estos no hay fórmulas para sacarlos, ¿no? Pero con todo esto, pues yo puedo saber cuál es el rendimiento útil y entonces puedo saber cuál es la energía mecánica que me transmite. ¿Vale? Entonces, a continuación, ahora lo que veremos es cómo relaciono eso con estos parámetros, sobre todo con la potencia y con el par. Voy a empezar, bueno, vamos a empezar por la potencia, que es lo más sencillo, ¿no? La potencia, ¿qué será? Aquí tenéis la fórmula, pero os la deduzco en un momento, ¿no? La potencia mecánica se entiende. ¿Qué es? Pues es la energía mecánica partido por el tiempo, ¿no? Entonces, como nosotros aquí en la energía mecánica hemos considerado, ¿no? Pues que se llenaban todos los cilindros, ¿no? Y quemábamos el combustible en todos ellos y tal, en el fondo, en ese caso estamos considerando lo que se desprende cada vez es el trabajo útil que hemos calculado antes de todos los cilindros, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto tiempo se libera esta energía?
pues cada vez que se recorre todo el ciclo de potencia, ¿no? Entonces, en los cuatro, por ejemplo, un motor de 4 cilindros, pues en los 4 pistones, ¿no? En el interior de los 4 cilindros, vaya, ¿no? Entonces, fijaos que eso, para un motor de 4 tiempos, significa 2 vueltas del cigüeñal, ¿no? Esto sería 2 veces el tiempo de vuelta. Vamos a ponerlo así de momento. Mientras que para un motor de 2 tiempos, pues se diría directamente el tiempo que tarda en dar una vuelta, ¿no? Entonces esto, ¿veis? Está relacionado con lo que es el régimen, lo que se llama el régimen. El régimen del motor son las revoluciones, ¿no? Este le vamos a llamar N, y esto normalmente lo vamos a medir en revoluciones por minuto. Se abrevia así, pero recordar que esto en el fondo son vueltas del cigüeñal partido minuto, aunque lo ponga aquí multiplicando, en realidad es dividido por minuto, ¿no? ¿Cuántas vueltas da por minuto? ¿Vale? Entonces, el tiempo de una vuelta, fijaos que es 1 partido por n, ¿no? Si la n, el régimen, son el número de vueltas que da en un minuto, 1 partido por n son los minutos que tarda en dar una vuelta. ¿Vale? Entonces, si lo ponemos así, esto me sale en minutos a la menos 1, ¿no? 1 partido minutos, ¿no? Entonces, para pasarlo a segundos, lo que tengo que hacer es, continúo por aquí, ¿no? Cojo el 1 partido por n, y esto me sale 1 partido por minutos, ¿no? Aquí estarían los minutos, aquí abajo estarían los minutos, ¿no? Entonces, 1 minuto, 60 segundos, ¿no? Entonces tengo que multiplicar por 60. Aquí abajo, ¿no? A ver, un momento, que aquí es donde siempre me equivoco. N partido 60, no, lo he puesto al revés. ¿Vale? Claro. Si este tiempo me sale, el tiempo, es que me he equivocado aquí. Esto no son minutos a la menos 1, estos son minutos. Minutos, tal cual, sí. Perdonar, ¿eh? Claro, el tiempo pues serán tantos minutos, ¿no? Entonces, si yo ahora cojo y lo multiplico por 60, pues tengo el tiempo en segundos, ¿no? Esto me sale t en segundos. En vez de en minutos, en segundos ya, ¿no? Y entonces ahora la potencia, por ejemplo, en kilovatios, puedo coger el trabajo útil que hemos calculado antes, por ejemplo, en kilojulios. Esto depende de cómo hayáis puesto el PCI, ¿no? Y lo dividimos 2 veces, ¿veis? Pone dividido por 2 veces el tiempo de vuelta, ¿no? O sea, 2 veces esto de aquí, ¿no? Entonces esto es dividido entre 2 por 60 y multiplicado por n. Y esa es la fórmula que tenemos aquí. Para el 4 tiempos, ¿veis? Es el trabajo partido aquí. Trabajo por el régimen partido 120. Trabajo por régimen partido 120. Esto es verdad en el 4 tiempos. Y la n, y poniendo la n en revoluciones por minuto, que es lo típico, que es lo habitual. Si fuera 2 tiempos, hay que quitar el 2 de aquí, ¿no? O sea, multiplicar es el doble, ¿no? Es lo que os decía, teóricamente, un motor de 2 tiempos con la misma cilindrada tiene el doble de potencia. ¿Vale?
Pues fijaos aquí una cosa muy importante, ¿no? La potencia depende de dos parámetros fundamentales. El primero, lógicamente, la energía mecánica, ¿no? El trabajo útil, ¿no? Y entonces, ¿esto de qué depende el trabajo? Pues la energía mecánica liberada, ¿no? Va a depender, en primer lugar, de lo grande que sea el motor, ¿no? De la cilindrada del motor. A continuación, del combustible. Y luego, por último, en última instancia, pues del rendimiento que tenga el motor, ¿no? Esto me dice, pues, cuánta energía me puede dar el motor, ¿vale? Este es el que todo el mundo entiende, esto es evidente, ¿no? O más o menos evidente, ¿no? Tendría que serlo, ¿no? Pero luego, fijaos que esto viene multiplicado directamente por el régimen, por lo rápido que gire. De esta manera, pues, yo tengo un motor pequeñito, me da, estoy limitado por eso, ¿no? La cilindrada es pequeña, ¿no? Pues entonces seguro que cada vez que queme ahí la gasolina me va a dar poca energía, ¿no? Pero claro, yo puedo acabar sacándole suficiente potencia a ese motor si consigo llegar a un régimen elevado, ¿no? A muchas revoluciones, ¿no? Si voy al doble de revoluciones que otro motor, pues puedo sacarle el doble de potencia. Es simplemente jugando con las revoluciones. ¿Vale? Entonces, fijaos, aquí ya os introduzco algo, ¿no? Fijaos qué va a pasar con los diésel, ¿no? Con los vehículos de gasoil, ¿no? El gasoil tiene un poder calorífico inferior al de gasolina, en realidad es peor combustible, ¿no? Y tal, y encima no vamos a poder ir a muchas revoluciones, por lo que ya os expliqué, ¿no? Porque necesito tiempo para hacer la inyección y encima, y además la combustión del gasoil es más lenta que la combustión de la gasolina, ¿no? Entonces ahí voy a tener este hándicap, ¿no? Con lo cual, si yo quiero tener una potencia comparable a un gasolina, la única solución que me quedaría es hacer motores más grandes. ¿Vale? ¿Me seguís? ¿No? O sea, si yo quisiera, no, pues un coche de 100 caballos de potencia. ¿Vale? Pues un coche de 100 caballos de potencia con un gasolina lo puedo conseguir, ahora lo hago de cabeza, no sé, pero pongamos que con un 1800 centímetros cúbicos yo puedo conseguir, incluso con menos, ¿no? Porque 100 caballos de potencia lo tiene alguna moto con 1000 centímetros cúbicos, con 1200, 1000, con 1400 gasolina yo puedo llegar a 100 caballos de potencia. Más o menos. Ahora, luego lo calcularemos, lo podemos calcular exactamente, pero es posible, ¿no? Le digo, en alguna moto seguro que lo hace esto. ¿Vale? Pero en cambio, un diésel tal cual, de momento, en el que los que estamos mirando, los sencillos, ¿no? Que estamos viendo ahora, los atmosféricos, un diésel para sacar 100 caballos de potencia, pues voy a necesitar por lo menos el doble o el triple de cilindrada, ¿no? Ya me voy a 2000, como mínimo un 2 litros, pero seguramente voy a tener que ir a más, a 3000 centímetros cúbicos o 4000 centímetros cúbicos. Claro, y recordar que los diésel nos interesaban para máquinas pesadas y todo eso, ¿no? Para algo grande, ¿no? Claro, un barco, una locomotora de un tren, ¿no? Claro, una excavadora. Claro, estas máquinas no necesitan mucha velocidad, no necesitan esto, pero potencia van a necesitar, porque claro, arrastrar un tren, pues hostia, eso requiere mucha potencia, ¿no? Ya no te digo subir un puerto de montaña con el tren, ¿no? Pero aunque solo sea arrastrarlo, vencer los rozamientos, pues eso requerirá muchísima potencia. Entonces, esto penalizaría mucho a los diésel, ¿no? A los motores estos de gasoil, ¿no? Me obligaría a poner motores enormes, ¿no? Entonces, claro, un camión vale, pero en un coche no veríamos coches diésel, muchos coches, no veríamos coches de gasoil, ¿no? Y menos un Smart, como el motor que tenemos aquí arriba, ¿no? ¿Dónde vas, no? Porque tendríamos que ponerle un motor enorme para que aquello tirara, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Por qué no
¿Por qué hoy día hay tantos turismos, ¿no? Y vehículos de estos que son diésel o motores diésel de mucha potencia, pero una cilindrada similar a los gasolina? Pues, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo puede decir? Por la sobrealimentación. Y en la sobrealimentación lo que va a hacer es que podamos meter más combustible y en el fondo pues esto va a hacer, es como si multiplicáramos la cilindrada del motor, sin multiplicar el peso, ni el tamaño del motor, ¿no? Entonces por eso pues ya desde el principio ya se vio que los diésel tenían que ir con sobrealimentación. Los hay atmosféricos, sí, pero no es lo normal. Y por lo menos en automoción seguro que no. Para eso no. Para transporte no. Porque la relación peso-potencia sería muy mala. Entonces ahí siempre está ligado, ¿no? Un diésel pues siempre va a ir con sobrealimentación, porque es que si no, nos tendríamos que ir a un motor enorme y no nos serviría, no sería interesante. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos la potencia. Lo siguiente, os lo he querido explicar porque es muy fácil de ver a partir de aquí, ¿no? Pero, ¿qué más hay? Pues el par del motor, ¿no? El par que hace girar, ¿no? El momento que me da el cigüeñal, ¿no? Sobre el embrague, o que hace el motor, que hacen los pistones sobre el cigüeñal, ¿no? Para hacerlo girar, ¿no? Entonces, esto podéis ver las fórmulas de mecánica. El par se puede calcular como la potencia dividido por la velocidad angular de giro, que tenéis aquí, que a su vez es el régimen, n, en revoluciones por minuto, dividido por 2pi y dividido por 60 para obtener radianes por segundo, ¿no? Para tener el sistema internacional. O bien podéis ver que esto es, el par está directamente relacionado con el trabajo, con la energía mecánica. El par es el trabajo útil dividido por 4pi para los motores 4 tiempos o por 2pi dividido por 2pi para los motores de 2 tiempos. El 4pi o el 2pi salen de pasar revoluciones, vueltas, a radianes. Pero si no, sería, ¿veis? Es lo mismo que la energía mecánica en el fondo, solo hay el factor 4pi este corrector, ¿no? Entonces el par le vamos a llamar, aquí lo tenéis, le vamos a llamar Cm al par, porque en el libro este aparece como Cm y porque la P de par está muy utilizada aquí, ¿no? O sea, por la P tenemos potencia, tenemos presión y alguna cosa más, ¿no? Entonces, por no liarlo más, pues hemos cogido como, para simbolizar el par, las letras Cm, ¿no? Este es el par motor, ¿no? Y esto es, o bien, la fórmula ideal sería esta, ¿no? El trabajo útil partido 4pi para el motor de 4 tiempos, partido 2pi para el motor de 2 tiempos, o si lo queréis, a partir de la potencia, hay que coger la potencia útil y dividirla por la velocidad angular, que a su vez es el régimen por 2pi partido 60. Esto sí que lo tenéis aquí, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues estos son los parámetros más importantes, ¿no? Luego, si me dejo uno, perdón. En un momento si hay algún comentario, alguna cosa. ¿No? Todo se va siguiendo. Vale. Entonces, el par, como os decía, los parámetros importantes, el par, la potencia, o mejor, la fórmula de aquí, ¿no? Que os he puesto antes. El par, la potencia, y ahora veremos el consumo específico. Entonces, el consumo específico no es el consumo, tal cual, ¿no? Normalmente, los datos que nos dan los fabricantes
son los en automoción por lo menos, es el consumo a los 100, ¿no? El consumo a los 100 kilómetros en conducción urbana o interurbana y tal. Bueno, esto es una cosa que es útil también, sí, pero que todavía eso es más difícil de calcular para nosotros, ¿no? Estamos empezando. En cambio, el parámetro que me sirve además para comparar un motor con otro, porque claro, el consumo a los 100, pues claro, no es lo mismo un coche de ciudad, un dos puertas, ¿no? que un todoterreno, ¿no? O que monovolumen, o ya te digo, un autobús, ¿no? Pues claro, el consumo es más grande, claro, pero es que también tiene más potencia, es un cacharro más grande y tal y cual, ¿no? Entonces, para poder comparar dos motores, ¿no? Y ver si nos van bien o no, usamos esto, que es el consumo específico, que es la masa de combustible que yo tengo que quemar, que yo tengo que usar por cada kilojulio de trabajo, o sea, de energía mecánica que yo obtengo, ¿no? Este consumo específico está muy bien porque me dice cómo de bueno es el motor, ¿no? Si es muy eficiente o no. Si consigue transformar bien el calor en energía mecánica, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que me interesa ahora al principio, ¿no? Es ver, luego lo otro es, si necesito más potencia, pues lo hago más grande, o lo hago más, pero si yo quiero saber, pero voy a consumir más, claro, lógicamente, ¿no? Pero si quiero saber si mi motor es mejor o peor que otro, pues el parámetro ideal es este, ¿no? Que es la masa de combustible por cada kilojulio de energía mecánica que yo obtengo, ¿no? Entonces podéis ver, a partir de las fórmulas que hemos usado antes, que eso es directamente esto, ¿no? 1 partido el poder calorífico inferior por el rendimiento. Os lo pongo aquí de otra manera. Le vamos a llamar GE. GE viene de gasto específico, ¿eh? Es la definición esta que os he puesto, ¿no? Y esto de aquí es 1 partido el PCI y el rendimiento total o rendimiento útil del motor. Entonces, veis, depende del rendimiento del motor. Cuanto más rendimiento tiene el motor, más eficiente es el motor, menos consumo voy a tener, lógicamente. Y luego, el otro factor del que depende es del combustible, claro. Porque puede ser que mi combustible sea muy malo, ¿no? Si en vez de quemar gasolina, quemo otro alcohol o quemo otra sustancia, ¿no? Que no es que es más barata a lo mejor, pero no es tan buena, pues claro, el consumo específico de mi motor no va a ser tan eficiente, no va a ser tan bueno, va a ser más elevado, porque necesitaré más combustible para obtener la misma energía, ¿no? Entonces esto es directamente estas dos. Y esto ya no, ¿veis? No depende de la cilindrada, por ejemplo, no depende de la potencia, no depende del régimen. Por eso es muy útil este parámetro. Simplemente me dice, este motor funcionando con ese combustible, ¿cómo de bueno es? ¿Cómo de eficiente es? Es esa combinación, combustible y motor. ¿Vale? Y estos son los 3 parámetros fundamentales. Los otros sí, son importantes, pero son importantes porque nos permiten calcular estos 3. Y estos son los que estudiaremos luego en las curvas características. ¿Vale? Bueno, entonces esto es lo más importante. Luego hay otros parámetros que ya luego ya iremos trabajando más adelante, ¿no? Pero vamos a ver. Uno es la presión media. La presión media es presión media efectiva, es la que me interesa, es el trabajo, la energía mecánica entre el volumen, o sea, entre la cilindrada total, ¿no? Recordar, no sé si os acordáis, si el trabajo en una isóbara, el trabajo de expansión en una isóbara era P por delta de V. Esto era el trabajo de expansión, ¿no? Que nosotros le llamábamos W, ¿no? Entonces, una manera de estimar la presión media que hay dentro del cilindro es despejando de aquí, ¿no? Y sería el trabajo dividido por el
volumen, ¿no?, que ocupa el gas, ¿no?, que sería la cilindrada, ¿no? Y es verdad, si hacéis este cociente, ¿no?, julios entre metros cúbicos, esto os queda pascales, ¿no? Y esto sería, claro, la presión en el interior del cilindro no es constante, ¿no? Ya habéis visto el diagrama, ¿no? Va variando entre una presión máxima y la presión atmosférica y todo eso, ¿no? Pero si toda la expansión se hiciera a presión constante, como en el proceso 3.4 del ciclo diésel, ¿no? Perdón, 2.3, en el proceso 2.3 del ciclo diésel, ¿no?, si se hiciera a presión constante, pues la presión que habría que poner es esta, ¿no? Y esto me da una idea de las presiones que hay en el interior del cilindro. Aunque no os, que os parezca raro, la presión media efectiva que hay, pues es 10 bares, no llega, no es mucho más, no es una presión muy elevada. Es cierto que dentro la presión puede llegar bastante más, pero instantáneamente, en algún instante, en el momento de la explosión, puede subir más, pero la presión media está por ahí, no es tampoco muy elevada, ¿no? Estamos por los 10 bares, por esto. Luego lo veremos. De igual manera, podemos calcular la velocidad media a la que baja el pistón, ¿no?, que es mirando lo que recorre, 2 veces la carrera, ¿no?, subir y bajar, entre el tiempo de una vuelta, ¿no? N en 360, las revoluciones en 360 es 1 partido por el tiempo que tarda en dar una vuelta en segundos, ¿no? Entonces, como eso tiene que en una vuelta entera el pistón sube y baja, recorre 2 veces la carrera, pues nos sale esto. Entonces, otra vez, si miramos la velocidad media, luego la calcularemos, a la que va el pistón, no salen tampoco velocidades muy elevadas, estamos a 80 kilómetros por hora, algo así, tampoco, no mucho más, bueno, entre 40 y 80 kilómetros por hora, no es excesivo. Al ser un movimiento armónico simple, la velocidad máxima en el movimiento armónico simple de oscilación, la velocidad máxima es 2 veces la velocidad media. Así que el pistón dentro del cilindro no se mueve tampoco muy rápido. A ver, no tanto como nos podíamos imaginar, Se está moviendo entre 100 y 150 kilómetros por hora de velocidad máxima. Bueno, y luego, a ver si me cabe aquí. Bueno, lo voy a poner aquí, lo voy a borrar. Perdona, Chema. Sí, dime. ¿La L que has dicho que era? Es la carrera del pistón. Vale, gracias. Es la longitud lineal, ¿no?, que sube y baja. Bueno, ahora me he cargado esto de aquí, pero no pasa nada. Y ahora, estos 2 parámetros que os digo, ¿no?, presión media, velocidad media, no los vamos a usar para fórmulas, simplemente los usamos para tener una idea, ¿no?, ver cómo es de rápido, cómo es de cuánta presión hay y todo eso, pero no son tan relevantes. En cambio, estos 2 que os voy a explicar ahora, el rendimiento volumétrico y el dosado, grado de dilución o factor lambda, que es lo mismo, sí los vamos a usar más adelante, ¿no? Entonces, por eso, ahora los introducimos, hay que entenderlos bien, pero luego ya los trabajaremos más adelante, ¿no? Entonces, el primero, el rendimiento volumétrico, es la relación entre, cuidado que la definición o el nombre que le han dado, no sé quién ha sido, pero se quedó, es una trampa. Es una trampa porque no es un rendimiento ni es en volumen, ¿no? Entonces nos despista mucho. Pero bueno, es el nombre, todo el mundo le llama así, hasta los mejores ingenieros le llaman así. Pero no os dejéis engañar. El rendimiento volumétrico es la relación que hay entre la masa de aire que entra realmente en tu cilindro, en el interior de tu cilindro, dividido por la masa de aire que entraría en el cilindro en condiciones atmosféricas, ¿no? Presión atmosférica y 20 grados de temperatura ambiente. ¿Vale? Claro, eso me dice, ¿no?, pues realmente cuánta masa cuánto estoy metiendo de más, ¿no? Si
si os fijáis en esto, la definición me dice que el rendimiento volumétrico en realidad es la densidad del aire que está entrando a P y T entre la densidad del aire atmosférico. Hay que recordar que esta era 1,2. ¿Vale? Pero si yo estoy metiendo, por ejemplo, el aire, tengo un turbocompresor, ¿no? Y meto el aire, en vez de a una atmósfera de presión, a 2 atmósferas de presión, una atmósfera relativa, 2 atmósferas absolutas, entonces la densidad del aire es el doble. Entonces, en el mismo motor, en la misma cilindrada, estoy metiendo el doble de aire. Por eso el rendimiento volumétrico es el doble. ¿De acuerdo? Sería 2 en este caso. Es así de sencillo, ¿no? Esto lo usaremos en sobrealimentación, ¿no? Allí comprimiremos el aire, ¿no? Y entonces lo que haremos es calcular el rendimiento volumétrico de mi compresor, ¿no? Y eso me dirá cuánto aire estoy metiendo, ¿no? Recordar, que ya os lo he introducido, ¿no? Que eso está metido aquí, ¿veis? Aquí está la densidad del aire, ¿no? Entonces, si estoy empeñado en no usar la relación estequiométrica en masa, esta de aquí, el 14,6, ¿no? Y quiero usar la relación estequiométrica en volumen 1 partido 12.000, que os tenía aquí, entonces para corregirlo, lo que tengo que hacer, os lo voy a poner aquí, os voy a crear una nueva. Recordar que hemos puesto que el rendimiento volumétrico, perdón, rendimiento, no densidad. El rendimiento volumétrico es la densidad del aire a la presión y temperatura que entre en el cilindro, la real, la que esté entrando en el cilindro, dividido por la densidad del aire atmosférico, que hemos visto que es 1,2. ¿Vale? Entonces, como esto afecta a la cantidad de masa de aire que me entra dentro, ¿no? Cuando yo calculo el calor desprendido cada vez que quemo, lo que tengo que hacer es coger la cilindrada, multiplicarla por el rendimiento volumétrico y entonces ahora sí, multiplicarla por la relación estequiométrica esta, GU, por la densidad de la gasolina, del combustible, perdón. Y por el PCI. Entonces veis, el rendimiento volumétrico está aquí multiplicando. Si yo antes tenía un motor atmosférico que me daba 100 caballos, ¿no? Y le pongo un turbocompresor que tiene un rendimiento volumétrico de 2, ese mismo motor a las mismas revoluciones, en vez de darme 100 caballos, me va a dar 200 caballos. Eso es lo que gano con el turbocompresor. Pero eso ya lo veremos, ¿no? Entonces, el rendimiento volumétrico nos puede ir bien porque nos permite seguir usando este parámetro, aunque el aire no entre a presión atmosférica ni a temperatura ambiente. Y lo podemos calcular con la fórmula que os he puesto arriba. ¿De acuerdo? Entonces, como en el mundo este de automoción la gente se empeña en usar la cilindrada, ¿no? en partir siempre de volúmenes, ¿no? En hablar de volúmenes, ¿no? De la cilindrada y todo eso y tal, y entonces usar también esto, ¿no? Este parámetro, este coeficiente, ¿no? Pues hay que saber, ¿no? Se puede hacer la corrección usando el rendimiento volumétrico, poniéndolo aquí, añadiéndolo aquí en la fórmula. Apuntaros la fórmula esta porque es la que tenemos luego en el Excel programada.
Simplemente hay que entender. Ahora mismo solo nos lo tienen que decir, ¿no? Bueno, pues calcúlate el rendimiento volumétrico valdrá tanto, pues esto cambia de esta manera. Si, por ejemplo, estamos subiendo una montaña y tal, muy elevada, ¿no? Entonces sabéis que conforme vamos subiendo, la densidad del aire va disminuyendo, ¿no? Entonces allí sí que puede pasar que la densidad del aire sea más baja que la densidad atmosférica a nivel del mar, ¿no? Y entonces más baja que el 1,2. Este número es más pequeño que 1. Pero, y entonces aquí, claro, entonces tengo una pérdida de potencia, ¿no? Pues claro, en realidad me entra menos aire, hay menos oxígeno, ¿no? Entonces no puedo quemar tanta gasolina o tanto gasoil, ¿no? Y entonces no puedo obtener la misma potencia que obtenía antes. Entonces ahí sí que se entiende que es un rendimiento porque es más pequeño que 1. Pero si yo lo que hago es meterle aire comprimido, pues esto vale más que 1. Con lo cual, este rendimiento pues puede valer cualquier número, ¿no? Puede ser mayor que 1 también, ¿no? Por eso la palabra rendimiento no es muy correcta, ¿eh? Esto puede valer más que 1, mientras que un rendimiento nunca puede ser mayor que 1. Y luego, de volumétrico no tiene nada, ¿no? O sea, hemos dicho aquí el volumen es el mismo, ¿no? O sea, cuando yo lleno los cilindros, sigo llenando la cilindrada. Un motor de 2 litros, pues siempre será 2 litros, ¿no? Aunque cambie la temperatura y la presión fuera. Por lo tanto, en realidad el volumen es el mismo. Lo que hago es, lo comprimo el aire o al revés. Lo expando, ¿no? Dejo que no le quito presión, ¿no? Y entonces lo que me hace es que me entra más o menos masa. Con lo cual esto tendría que llamarse relación de masa o algo así, pero nunca rendimiento volumétrico. El rendimiento volumétrico es para engañarnos. Y esto es una pregunta que muchas veces pongo si no lo pongo así, lo pongo de otra manera, ¿eh? Pero esto os quiero insistir para que no os liéis. Se llama así y quedaréis muy bien si hablando con otros ingenieros habláis del rendimiento volumétrico y todo eso y tal, pero a la hora de calcularlo, a la hora de razonarlo, olvidaros de que es un rendimiento y olvidaros del volumen, porque, ¿veis? Lo dicen por lo que os explicaba antes, ¿no? Como están multiplicando a la cilindrada, ¿no? Es lo que os decía, ¿no? Si yo tengo un motor sobrealimentado, ¿no? De 1000 centímetros cúbicos, de 2000 centímetros cúbicos, 2 litros, ¿no? Y tengo un rendimiento de 2, pues eso se transforma en un 4 litros. Entonces ahí sí que, ostras, ¿ves? Tienes un rendimiento volumétrico del doble, ¿no? Porque te multiplica por 2 la cilindrada. Sí, en la fórmula. En la fórmula me multiplica por 2 la cilindrada, pero el motor sigue teniendo 2 litros, claro, no jodamos, ¿no? Eso no lo puedo cambiar. ¿Vale? ¿Entendido esto? De este sí que haremos algún problema, lo practicaremos un poco, porque además tiene que ver con todo lo que habéis hecho de termodinámica y es fácil y vale la pena, ¿no? Y luego, el otro parámetro es el grado de dilución del aire o factor lambda, entonces, o el dosado, ¿no? Entonces, aquí tampoco hay mucho consenso, ¿no? Se puede definir de muchas maneras, ¿no? Sería la masa de aire, por ejemplo, ¿no? Esto de aquí, ¿no? La masa de aire que me entra respecto de la masa de aire que yo necesito para quemar una determinada cantidad de combustible. Entonces aquí el que manda no es el cilindro, sino es la cantidad de combustible que yo puedo inyectar, por ejemplo, ¿no? O que yo tengo ahí disponible para quemar, ¿no? Entonces quizás por eso a mí me gusta más llamarle dosado, ¿no? Que sería la masa de combustible que yo realmente estoy poniendo, estoy inyectando o me está entrando o estoy quemando respecto de la masa de combustible estequiométrica que podría quemar. O sea, si gastara todo el oxígeno del aire, podría quemar, yo qué sé, 2 gramos de gasolina. Muy bien, pues si yo le meto 1 gramo, solamente tengo un dosado de 0,5. Si yo le meto 4 gramos y solo se pueden quemar 2, tengo un dosado de 2, del doble.
Entonces, la definición en el fondo es lo mismo, ¿no? Lo podemos mirar desde el lado del combustible o desde el lado del aire, ¿no? Bueno, es lo mismo o es el inverso, ¿no? Depende, ¿no? Claro, depende si lo que queréis, si el 2 quiere decir que te sobra combustible o que te sobra aire, ¿no? Pero en el fondo es el mismo concepto, ¿eh? Es mirar cuánto podría quemar en condiciones normales, ¿no? Condiciones estándar, que se llama, y cuánto le inyecto, ¿no? ¿Vale? Entonces, normalmente, como mucho, yo el dosado sería 1, ¿no? Y en todos los problemas que vamos a hacer ahora, vamos a suponer que el dosado es 1, que quiere decir que voy a meter todo el combustible que puedo quemar, que el que me manda es el aire, ¿no? Porque de momento estoy calculando el máximo, ¿no? La potencia máxima y todo eso. Entonces, luego cuando veamos el dosado y tal, hay un tema o un apartado de un tema que es el dosado, que hablaremos de todo esto, ¿no? Y veremos entre qué valores puede variar. Pero ahora, pues, entre los problemas que vamos a hacer, vamos a suponer que el dosado es 1 siempre, ¿no? O sea, que quemamos todo el combustible que se puede meter. Aquí también hay metido, ¿no?, un principio de funcionamiento muy importante que distingue completamente a los diésel de los gasolina. Lo veremos con detalle cuando hagamos el dosado, pero ya os lo adelanto, ¿no? ¿Cómo se gradúa el dosado? ¿Cómo se actúa sobre el dosado? Pues usando la palanca del gas, ¿no? O el acelerador, ¿no? O el puño de las motos o el pedal del acelerador en los coches, ¿no? En los camiones, ¿no? Entonces, cuando todo lo que estamos haciendo de cálculo de la potencia máxima, del combustible máximo, sería cuando vamos con el gas a tope, ¿no? En principio, de momento, vamos a pensar eso, ¿no? Cuando yo le piso el acelerador a tope o le doy gas a tope en la moto o en cualquier otro motor, ¿no? Entonces lo que hago es que quemo todo el combustible que se puede quemar. Es decir, no dejo que se escape nada de oxígeno. Y eso quiere decir lambda igual a 1, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando voy al ralentí o cuando voy a medio gas, a un punto de gas y todo eso, ¿no? ¿Qué hace esto? Pues en los motores gasolina, cuando yo quito gas, levanto el pie del acelerador, quiero menos potencia, lo que hago es estrangulo la entrada de aire con la válvula mariposa. Es decir, meto menos aire. Y solamente cuando tengo el gas a tope, ¿no? Cuando tengo el acelerador a tope, es cuando está completamente abierta la válvula mariposa y me entra todo el aire, el máximo aire que puede entrar, ¿no? Recordar, porque lo acabamos de explicar, ¿no?, que eso quiere decir que me está entrando menos masa de aire. Menos masa de aire. Porque el volumen sigue siendo el mismo. Yo sigo llenando el cilindro. Si son 2 litros, un motor de 2 litros, pues sigo llenando los 2 litros de aire. Ahora, como la válvula mariposa esta está un poco cerrada, lo que me provoca es una pérdida de presión muy grande, ¿no? Y ese aire me entra a menos presión, ya no está a presión atmosférica, está un poquito menos. Y eso quiere decir que su densidad es menor. Y eso quiere decir que me entra menos masa de aire, pero sigo llenando el volumen entero del cilindro. ¿Vale? Entonces, como me entra menos aire, yo puedo quemar menos gasolina. Y entonces le echo menos gasolina. ¿De acuerdo? Entonces, pues tengo que usar un dosado más bajo, ¿no? Entonces, los motores gasolina funcionan así. Los motores diésel, los que van con gasoil, no llevan válvula de mariposa, ¿no? Entonces, siempre entra todo el aire que puede entrar en las condiciones en las que esté, ¿no? Atmosférica o después del compresor, del turbocompresor, lo que sea, ¿no? Pero no hay válvula ahí de entrada en la admisión, en el colector de admisión. Ahí entra todo el aire que... ¿Por qué se hace esto? Pues esto se hace
porque recordar que el gasoil, a diferencia de la gasolina, para explotar necesita una presión mínima. Entonces, si yo no llenara completamente los cilindros, ¿no? Si yo no metiera el aire ahí a presión atmosférica o presión por encima de la atmosférica, por mucho gasoil que le inyectara, no explotaría. El motor no funcionaría. Entonces, lo que voy a hacer con los diésel es inyectar más o menos combustible, pero siempre, siempre voy a llenar los cilindros con aire, con todo el aire que pueda. Siempre voy a ir sobrado, ¿no? Y lo que haré cuando pise más el acelerador o cuando apriete más al acelerador, lo que haré será inyectar más combustible. Cuando esté a tope, pues inyectaré el máximo, ¿no? Que quiere decir que todo el combustible se va a quemar, ¿no? O voy a gastar todo el oxígeno que hay disponible allí. Y eso sería lambda igual a 1. ¿Vale? Este es un tema muy interesante porque ya veis que afecta también al modo de funcionamiento, y es completamente diferente los diésel de los gasolina, ¿no? Pero lo veremos en detalle en su apartado, ¿no? En el tema del dosado. ¿Vale? Ahora de momento, pues saber que existe, ¿no? Y que esto es lo que hace, esto es lo que pasa, ¿no? Cuando pisamos más o menos el acelerador o cuando le damos más o menos al gas, ¿no? Pero que en principio nosotros para los cálculos, si no nos dicen lo contrario, pues cogemos que vale 1, ¿no? Que quiere decir eso, ¿no? Que yo voy a quemar todo el combustible que voy a inyectar, ¿no? Y por tanto voy a gastar todo el oxígeno que haya disponible dentro del cilindro. ¿Visto? Bueno, entonces, vale, solo nos queda el último apartado, que es el de curvas características, que lo voy a dejar para explicarlo en la clase presencial. Y entonces ahora os voy a enseñar, vamos a trabajar con el Excel. El Excel es una transposición de todas estas fórmulas que hemos visto aquí, ¿no? Entonces lo tengo aquí lo tengo, sí. En un momento lo pongo así, pongo esto. Ya, yo creo que así se ve mejor. Vale, ¿no? Entonces, aquí os pide los datos iniciales del motor, ¿no? Que es el combustible. En principio, aquí tengo una tabla de datos para los dos combustibles básicos, ¿no? Son los mismos datos que hay en los apuntes que hemos visto antes, ¿no? El gasolina y el diésel. Por ejemplo, la densidad en gramos por centímetro cúbico, el QE, recordar que era el PCI, el poder calorífico inferior, en kilojulios por gramo, pues mira, para la gasolina 43.400, para el diésel 42.400. Estos son los valores oficiales en esta asignatura, no quiere decir que sean los únicos, pero bueno, si lo hacéis con esto, pues así obtendréis los mismos resultados que obtenga yo, ¿no? Cuando haga los ejercicios, ¿no? La relación estequiométrica de gasolina en volumen, ¿veis? De aquí, este número de aquí, el 8333, esto es el 1 partido 12.000, que tenéis en los apuntes, ¿no? Y esos son centímetros cúbicos de combustible entre centímetros cúbicos de aire. Para el diésel es esta otra. Y también os he puesto aquí la relación estequiométrica en masa, ¿no? En gramos de combustible, gramos de aire. Para la gasolina, veis, es el 1 partido 14,6 y para el diésel es un poquito menos, 1 partido 14,5. ¿Vale? Entonces, lo primero que hacéis es indicarle si es gasolina o diésel, ¿no? O gasoil, ¿no? Y entonces, en función del número que le pongáis aquí, pues coge unos datos u otros, ¿no? Yo, como no soy un crack haciendo Exceles, pues lo he puesto así, A continuación, le ponéis la cilindrada en centímetros cúbicos, ¿no? Pues aquí le hemos puesto un 1800. Vamos a poner una más bonita, por ejemplo, un 2000 centímetros cúbicos, un 2 litros de gasolina. Un 2 litros de gasolina, un cacharro, nos tiene que dar más de 100 caballos, ya veréis. 4 cilindros, esto no es muy relevante, le podríamos haber puesto 1 y ya lo mismo, pero para que sea más real, pues le podéis poner el 4, ¿no?
La relación de compresión, este también es un dato fundamental. Para un gasolina voy a poner 1,10, tampoco me voy a pasar. Esta es la relación de compresión R mayúscula. Aquí siempre hay que poner un número mayor que 1. Es el volumen máximo entre el volumen mínimo. ¿Vale? Y entonces luego el diámetro y la carrera de cada cilindro, ¿no? O de cada pistón, esto si lo sabéis lo podéis poner, si no, no pasa nada. Esto solo sirve, el diámetro y la carrera, solo sirve ahora mismo para calcularnos la velocidad media a la que va el pistón, pero ya está, es un dato que no nos afecta en los cálculos y que es simplemente informativo. Entonces aquí veis, por ejemplo, si ponemos estos valores estaban pensados para el 1800 que teníamos antes, ¿no? Entonces nos dice que la cilindrada unitaria sería 450, ¿no? Cuando en realidad, veis aquí, tiene que ser 500. Todo lo que está en amarillo son datos que hemos de introducir, y lo demás son cálculos que realiza, ¿no? Entonces igual aquí si le subimos un poco más o menos. Vale, pues esto ya cuadra, ¿no? O sea, un 2000, 4 cilindros, pues puede tener un diámetro de 83 milímetros y una carrera de 90. Puede ser, no tiene por qué ser, ¿no? Esto sería razonable, ¿veis? Porque por esto, ¿no? Pues me dan los casi 500 centímetros cúbicos que tiene de cilindrada unitaria. Y entonces aquí, pues veis, también hemos calculado el volumen de la cámara de combustión, 55,56 centímetros cúbicos. Muy bien. Básicamente estos son los datos iniciales. Luego vamos a los cálculos. Entonces, primero os pregunta el rendimiento volumétrico. Recordar que aquí es 1 si es atmosférico. Si el motor es atmosférico, está entrando el aire en condiciones atmosféricas, y más de 1 pues sería mayor de 1 si es sobrealimentado, ¿no? Y menor que 1 si estamos subiendo una montaña o la temperatura es muy alta y la densidad del aire es menor, ¿no? Pero en principio esto es un dato que tendremos. Si no nos dicen nada, pues atmosférico 1. ¿Vale? Y ya nos calcula cuánto calor se desprende en cada ciclo, ¿no? 7,13 kilojulios, 7.134 julios de energía, ¿no? Esta fórmula que tenemos aquí es la primera, la que hemos visto sobre el calor. Lo único, la condición de si es gasolina o diésel, ¿no? Pues coge un dato o coge otro. Pero podéis comprobarlo, que esto usa estos valores que hemos visto antes. ¿Vale? Entonces, luego a continuación calcula el rendimiento térmico. El rendimiento térmico, que es 1 menos la relación de compresión elevado a gamma menos 1. ¿Vale? Entonces ya está programada aquí la fórmula. Y veis, en este caso, el rendimiento térmico del ciclo teórico ideal es un 53%. Entonces, a continuación hay que meterle los valores del rendimiento del diagrama y el rendimiento mecánico. Ya os dije que esto no se puede calcular, esto no se puede calcular por separado, ¿no? Ya veremos lo que hacemos con esto, ¿no? Pero en principio aquí tenéis que meter hay que metérselo, tiene que ser un dato, ¿no? Entonces, como este es un gasolina, pues le voy a poner un rendimiento del diagrama de 0,9. El próximo día lo volveremos a estudiar, volveremos a ver estos rendimientos y entonces ahí os justificaré estos valores, ¿no? Y el rendimiento mecánico, pues sí, estos motores también suelen tener buen rendimiento, está cercano al 0,8 o algo así, le voy a poner 0,75, ¿no? De esta manera, el rendimiento final de la máquina, desde el motor, que es el rendimiento térmico por el rendimiento del diagrama por el rendimiento mecánico, es un 36%, ¿veis? Pero este ya es el final, esto ya sería el rendimiento en el volante de inercia, ¿no? En el cigüeñal, por así decirlo, ¿no? Es la energía mecánica que me está dando el cigüeñal.
Recordar que la asignatura es máquinas y motores, ¿no? Entonces, nosotros acabamos ahí, acabamos en el volante de inercia, justo antes del embrague. Lo que viene después afecta, pero ya no lo estudiamos en esta asignatura, lo estudiáis en otra, en diseño de máquinas y mecanismos o DISME, no me acuerdo cuál, en alguna de estas donde hacéis los engranajes, las transmisiones, todo eso. ¿Vale? Pero nosotros nos paramos ahí en el motor. Cuando sale el cigüeñal por su volante de inercia, ahí es donde acabamos. Lo que sí hemos tenido en cuenta es recordar que el cigüeñal también mueve la distribución, los árboles de levas, mueve la bomba de aceite, la bomba de agua, el alternador, etcétera, ¿no? Pues todo eso sí que son sistemas del motor, todo eso sí que se tiene en cuenta y se tendrá en cuenta aquí en el rendimiento mecánico. Eso sí, pero lo que pasa después de allí ya no. El cambio de marchas, los rodamientos en las ruedas, los diferenciales, todo eso ya no. Eso ya es de otra asignatura y ya no nos metemos, ¿no? Entonces aquí tenemos este rendimiento, un 36%. Y es un motor relativamente bueno, porque fijaos que en todo le hemos puesto, han salido buenos rendimientos. Vale, bueno, pues a continuación calcula la energía mecánica. Fijaos que de estos 7 kilojulios, pues nos hemos quedado en 2,5 kilojulios. Y ese es este rendimiento de aquí. Entonces, esta energía se convierte en un par de 400 newton metro. Perdón, aquí 400 para un 2 tiempos, para un 4 tiempos, que es lo más normal, 200 newton metro. Es un par muy elevado. Es un valor. Y un consumo específico gasta 0,06 gramos, ¿no? O sea, 64 miligramos de gasolina kilojulios de energía que me da, ¿no? Entonces, esto ya lo veréis en los problemas, ¿no? Lo podemos traducir, por ejemplo, a cuántos gramos de gasolina tiene que inyectar o tiene que gastar en cada ciclo, en cada vuelta que da el motor. Entonces, sabiendo las revoluciones a las que va, pues también podemos calcular los gramos de gasolina que gasta a la hora. Lo trabajamos en problemas esto, ¿no? Entonces, ¿qué más? Aquí, por ejemplo, relacionado con esto, pues tenemos la presión media efectiva, ¿veis? Pues 13 bares, esa es la presión media, no es tampoco muy elevada. Y ahora, para sacar la potencia, necesito ponerle el régimen, ¿no? Necesito saber a cuántas revoluciones va, ¿no? Bueno, pues este cacharro puede ir a 5.000 revoluciones por minuto tranquilamente, no pasa nada. Forzándolo un poquito, ¿no? Para sacar la potencia máxima, ¿no? Pues 5.000, venga. Os veis a 5.000, esto corresponde a 107 kilovatios, que son casi 150 caballos. Ya tenéis aquí tenéis el cambio, ¿no? 736 vatios son un caballo. Es un poquito menos de 1 kilovatio. Estos son los caballos que se usan aquí en automoción, porque caballos de vapor hay algunos que valen 750, otros 700, bueno, el que nosotros usamos es este. Pero bueno, en Excel ya lo tenéis programado y ya lo tiene. Son los CV, no los HP. Los HP, los ingleses, puede variar, depende, por desgracia no hay una uniformidad, pero en automoción se usa este valor. Velocidad media a la que sube y baja el pistón, ¿no? Pues 15 metros por segundo, estos son unos 60 kilómetros por hora. Eso quiere decir que en el momento más rápido al que va el pistón, ¿no? Va a 120 kilómetros por hora, no va más rápido tampoco. Y luego, por último, aquí tenéis los diagramas, lo que sería el diagrama PVT de cada ciclo, ¿no? Del ciclo Otto o del ciclo diésel, ¿no? Entonces tenéis que decirle a qué presión entra el aire, ¿no? Y a qué temperatura.
presión absoluta y temperatura absoluta, ¿no? Entonces, como hemos puesto que es atmosférico, pues le hemos dicho que entra a 1 bar y 300 Kelvin, que son 23 grados, ¿verdad? Un poquito más, vale. La cilindrada, el volumen este, me la ha sacado de aquí arriba, ya se la habíamos metido. Y entonces aquí, pues de 1 a 2 hace la diabática, ¿no? Entonces te calcula qué presión sale. ¿Veis? Está en el volumen más reducido, el volumen de la cámara de combustión y la temperatura, hasta qué temperatura sube, ¿no? Son 700, que no llega a 500 grados, ¿no? Fijaos lo que se calienta al comprimirlo. Solo al comprimirlo, ¿no? Entonces luego salta la chispa, se quema el combustible y entonces te calcula hasta qué temperatura se calienta. Y a partir de ahí, la presión y el volumen que ocupa, ¿no? ¿Cómo sabemos hasta qué temperatura se calienta? Pues porque yo me he calculado cuánto calor ha desprendido. ¿Dónde estaba aquí? Como sé cuánto calor ha desprendido y sé el calor específico del aire, pues me puedo calcular esa temperatura. Entonces, fijaos que sale 5000 Kelvin, que son 4000 y pico centígrados, ¿no? Claro, esto es teórico, es un poco exagerado, sí, pero tampoco recordar que esta es la temperatura 3, es la temperatura máxima, pero es instantánea. Esta es la temperatura que se alcanzaría si se quemara toda la gasolina de golpe, ¿no? Entonces, en ese momento alcanzaría esa temperatura, pero luego enseguida se empieza a expandir y se empieza a enfriar. Entonces, luego de 3 a 4 es la expansión adiabática. Fijaos que al final de 4, al final de la expansión, la temperatura, la presión sigue siendo elevada, son 7 bares absolutos, 6 bares relativos, ¿no? Entonces, en cuanto abra la válvula de escape, pues el aire va a salir, los gases quemados van a salir con esta presión y la temperatura todavía sigue siendo elevada, cerca de 2000 grados aquí. Bueno, no llegará a 1000 y pico y tal, un poquito menos seguramente porque ya se enfría, ¿no? Pero claro, el colector de escape se calienta muchísimo. Si os fijáis en los motores, el colector de admisión tiene un color, es metálico, incluso puede ser de plástico, como tienen los de Leux Motorsport, pero el colector de escape es de un hierro de color así como oxidado, ¿no? Apagado, ¿no? Que es hierro fundido, no es un hierro que aguanta la temperatura, porque los gases del escape, justo a la salida, tienen todavía una temperatura elevada. ¿Vale? Entonces, podéis hacer el cálculo para el Otto o para el diésel. Entonces podemos ver las diferencias. Claro, en el diésel no llega tanta presión, ni llega tanta temperatura, pero claro, aquí estamos suponiendo que es atmosférico, ¿no? Y entonces, una cosa que he añadido aquí es, para el caso de que no sea atmosférico, dices, no, pues aquí me está entrando el aire a 2 bares en vez de a 1 bar, ¿no? En vez de a presión atmosférica, a 1 bar de sobrepresión, ¿no? Pues entonces veis, aquí os calcula el rendimiento volumétrico, ¿no? Y os dice, no, pues el rendimiento volumétrico es 2, en este caso. Si tú tienes un turbocompresor que hace esto, su rendimiento volumétrico es 2. Ah, pues el rendimiento volumétrico es 2, ahora me puedo venir aquí y ponerle 2. ¿No? Y entonces ahora me sale todo el doble, ¿no? Pero la gracia de esto es que tocando aquí podéis calcular el rendimiento volumétrico. Lo que hace es comparar las densidades. Entonces, lo que os decía, estamos subiendo un puerto de montaña, ¿no? Y en vez de tener sobrepresión, tengo una presión inferior a la atmosférica, ¿no? Por ejemplo, 0,9. Vale. Entonces el rendimiento volumétrico es 0,9. Entonces, ¿cómo afecta eso al rendimiento del motor? Perdón, a la potencia del motor. Pues cuando el rendimiento volumétrico era 1, ¿no? Pues yo tenía 145 caballos. Pero si ahora cuando esté subiendo el puerto este de montaña y la presión haya caído, ¿no? Y el rendimiento volumétrico haya caído a 0,9, pues, ¿veis? La potencia me ha bajado también un 10%, ¿no? Ahora solo tengo 130 caballos de potencia máxima.
Que me baja la presión, pero también me varía la temperatura. Porque, por ejemplo, esto está a 0 grados centígrados. Y en la cumbre de la montaña esta, pues le ponéis esto, ¿no? Y entonces podéis saber, os sale el rendimiento volumétrico, lo ponéis aquí y podéis saber exactamente cómo cambia la potencia de vuestro motor. ¿Vale? El próximo día empezaré aquí. Cogeremos los enunciados de problemas y empezaremos a resolverlos con la ayuda del Excel este, siempre que sea posible con el Excel este. Y entonces, luego vosotros, ¿veis? Yo aquí he ido añadiendo cosas, no he ido ahora mismo, ¿no? Mientras lo explicaba, pues he ido, vosotros os lo podéis personalizar y también retocar, escribir aquí, tal y cual, pero os lo recomiendo, mucho mejor que una calculadora, ¿no? Para hacemos, claro, la gracia es que esto que os he dicho, ¿no? Esto del rendimiento volumétrico, ¿no? Este problema, ¿no? Mira, pues la presión atmosférica arriba es 0,9 bares y la temperatura es 0 grados centígrados, ¿no? Calcúlate la nueva potencia, ¿no? Del motor. Claro, si tienes que hacer todos los cálculos, no es difícil, ¿no? Pero 10 minutos vas a estar, como sabiéndolo. No mirar las fórmulas, ponerlo todo, hacer todos los pasos intermedios, ¿no? La gracia del Excel es que lo pongo aquí, pum, y lo cambio aquí y ya está, y lo tengo al momento, ¿no? Entonces puedo ir probando. Ese es el objetivo, ¿no? Eso es por lo que os lo recomiendo, os lo he colgado, ¿no? Y os dejo usarlo, ¿no? Pero hay el problema de que si perdéis de vista las fórmulas, si perdéis de vista la teoría, luego no sepáis lo que estáis haciendo con el Excel, ¿no? Y empezáis a cambiar aquí números y que no tengan ningún sentido, ¿no? Entonces, ahora esta primera semana, o estas 2 primeras semanas y tal, vamos a acostumbrarnos a usar el Excel, pero teniendo delante los apuntes, ¿no? Y viendo exactamente dónde se toca, dónde se cambia cada cosa, ¿no? Y cómo se hace, ¿no? Si queréis, ¿eh? Si no queréis, si queréis hacer vosotros vuestro propio Excel o hacerlo todo a mano, es posible y os da tiempo en los exámenes de hacerlo. O sea, yo si pasas este Excel estaría bastante agradecido. Está colgado ahí, está aquí. Pues ahora mismo voy a descargarlo. Está aquí y luego os lo podéis ampliar, os lo podéis personalizar y todo lo que queráis. Y lo más importante es que está permitido usarlo en el examen y dar la respuesta con el Excel este. Pero claro, ¿dónde va a estar la trampa? ¿No? Pues, ojo, según qué cosas, tú tienes que saber qué tocar. Claro, si luego no interpretas bien el Excel, pues eso es lo que no... Pero saber usar el Excel, eso ya te da 2, 3, 4 puntos del examen. Ya os lo digo así. Y por no hablar del tiempo. Pero si uno no tiene acceso a esto o no lo quiere usar, pues puede hacerlo a mano tranquilamente. Que también le da tiempo a hacer el examen igual. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario más? Si no, voy a dejar de grabar y nos vemos el jueves. Primero hacemos los problemas